Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido. Así que esta mañana yo quiero hablarles de 3 verdades. Primero, resucitó a un hombre de los muertos. Tiempo pasado, resucitó a un hombre de los muertos. La segunda verdad que quiero hablarles respecto de la resurrección, que resucita a los hombres de los muertos. Tiempo presente, pero ya no es un hombre, son los hombres. Y yo voy a agregar esta mañana también, porque las mujeres me miran y dicen, ¿nosotras? No, sí, y las mujeres de los muertos, lo agregué. Resucita a los hombres y las mujeres de los muertos, tiempo presente. Pero también dice, resucitará a los hombres y las mujeres, pero fíjense el tiempo futuro de los muertos. Así que quiero ver esta verdad, y con eso vamos a terminar el mensaje de esta mañana. La primera verdad, el poder de la resurrección, que Jesucristo resucitó a un hombre de los muertos. Claro, cuando hablamos de un hombre estamos hablando de Jesús. O sea, tenemos que entender que la resurrección no es un cuento de hadas, no es algo que soñamos, no es algo que alguien nos contó, no es un engaño. Está elaborado y perpetrado, llevado a la realidad por los discípulos. ¿Para qué? Para que de alguna manera, no que las masas siguieran e inventaron una religión y entonces todo el mundo va detrás de ellas. No es eso. Es una cosa que ocurrió respecto a la muerte de Jesús y es una verdad que no podemos refutar de ninguna manera. Ahora, para saber esta verdad se requiere la información de testigos. Así que esta semana vamos a llamar al primer testigo de que Jesucristo resucitó. El primer testigo que Jesucristo resucitó. Y estemos conscientes que la Biblia no es la única fuente que nosotros tenemos para decir que Jesucristo resucitó. Les voy a dar 2 fuentes. Hay muchos volúmenes, muchas cosas que se escribieron en el mismo tiempo de Jesús. No es que estoy hablando, no. En el mismo tiempo de Jesús se escribieron cosas donde dicen que Cristo resucitó. Josefo era un historiador, un erudito judío que vivió en el mismo tiempo de Jesús, en el mismo siglo. Él escribió sobre la crucifixión y sobre la resurrección. Estamos hablando de un erudito judío que escribió acerca de eso. Pero uno dice, bueno, pero era un judío. No, también te quiero decir que Pilato mismo, ¿se acuerdan que era Pilato, no? Pilato, el gobernador romano, el que se lavó las manos. Él dejó escritos donde dice que Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Así que tenemos evidencia que no es la Biblia misma, sino de lo que escribió Josefo y de lo que escribió Pilato, que Jesucristo murió y resucitó. Pero en segundo lugar, también tenemos hechos de la verdad de la resurrección. No solamente tenemos a Josefo, no solamente tenemos a Pilato, sino que tenemos hechos. Todos los salvadores religiosos tienen sus tumbas. Pero Jesús tenía una tumba prestada. ¿Por qué? ¿Por qué prestada? Porque la iba a usar solamente por un par de días. Él está ahí, Él está vivo. Y esto me encanta porque lo relata Juan capítulo 20, pero no lo vamos a leer por honor al tiempo. María llega al sepulcro y ahí ve un par de cosas. Primero dice, la piedra está movida. 2, ¿dónde están los soldados? No los ve. 3, Jesús no está. ¿Dónde se lo han llevado? Así que ve la piedra removida, ve que los soldados y los guardias que debían hacer guardia se fueron. Y ojo que a un guardia en la época de los romanos no se le podía escapar porque eso es símbolo de muerte. El hecho de que se le
escapar a un preso, y menos un muerto. Así que ella va y corre a buscar a Pedro y a Juan. Y me encanta también como lo relata Juan, porque dice que cuando llega María con la noticia, los dos deciden correr, pero parece que Juan era más joven o estaba en mejor estado, como Daniel Domínguez, y dice que llega primero. Bien. Y dice que vieron adentro y notaron que Jesús no estaba ahí, que había resucitado, que había vuelto a la vida. Pero no fue solo María, no fue solo Juan, no fue solo Pedro. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije el domingo pasado en la entrada triunfal que en ese momento había una cantidad impresionante, y un domingo se imaginan, y que habían sacrificado 250.000 corderos y que cada cordero era más o menos como para 10 personas? Entonces estamos hablando de 2,5 millones de personas que estaban en Jerusalén. Y normalmente en la Pascua la población de Jerusalén se multiplicaba por 10. Así que yo puedo creer que todo Jerusalén, que se enteró, fue a ver lo que pasaba en la tumba. Porque la voz se corrió, porque Jesucristo no estaba, porque había resucitado. Ahora, ustedes no le crean a María, no le crean a Pedro, no le crean a Juan, no le crean a 2 millones de judíos que vieron. ¿Me creen a mí? ¿Le creen a Liliana? Bueno, Liliana y yo estuvimos ahí. Y por la gracia de Dios, no había nadie, no había cola, no había nada. Entonces, ¿qué hicimos? Y nos metimos adentro de la tumba. Y allí estaba como hecho en la piedra el lugar donde fue puesto Jesús. Pusieron una baranda, porque seguramente vieron cómo son algunos, ¿no? Se tiran a acostar en el mismo lugar donde se acostó Jesús. Habrían hecho todas esas cosas. Así que había una pequeña baranda, pero muy bajita ahí. Y había un cartel en la salida de la puerta, porque vos entrabas, acá estaba en la parte de la tumba, pero cuando salías no podías dejar de ver el cartel en inglés. Él no está aquí, ha resucitado. Yo lo vi, Liliana lo vio. Créanos a nosotros y no creen a todos los demás y lo que la Biblia dice. Porque ustedes pueden ir a cualquier otra tumba, la de Napoleón, la de San Martín, la de Belgrano, y cualquiera, y van a ver que las cenizas están ahí. Pero Él no estaba porque Él ha resucitado. Así que tenemos hechos. ¿Cuál es el hecho? La tumba vacía. Es el primer testigo de la resurrección. En segundo lugar, quiero que veamos un segundo testigo. Y este es el testigo número 2. ¿Quiénes son? Los que vieron a Jesús resucitado. Y si ustedes me acompañan, ahora vamos a leer los siguientes versículos que dice así. Del versículo 3 al 7. Primeramente les he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, anoten, a Cefas Pedro, después a los 12, después a 500, a la vez que de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La mayoría siguen vivos, pero algunos murieron. Después apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles y por último, dice, Pablo me apareció a mí. Así que hay 6 situaciones distintas donde Jesús apareció. 6 momentos en que Jesús apareció a la gente después de la resurrección. Y me encanta porque Pablo deja los nombres. O sea, no es que se puso a escribir, no, dijo Pedro, Cefas, a 500. De pronto le apareció a 500. Así que vayan y hablen, dice Pedro, y escuchen. No me crean a mí, no le crean a María, no le crean a Juan,
Pregúntenle a ellos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque algunos de ellos duermen, o sea, ya se murieron, están durmiendo, eran cristianos, pero están durmiendo. Pero dice, algunos viven, así que si no me creen a mí, vayan y pregúntenle a ellos. Ahora déjenme darle una prueba más de la evidencia. Debemos considerar que hubo un gran cambio en los discípulos. Si Jesús no resucitó de los muertos, ¿cómo pueden ustedes explicar que estos discípulos, que eran, frente a la situación que tuvieron que vivir, cobardes, que eran muy sensibles, que eran temerosos, no el temor de Dios, miedosos, después se convirtieron en un grupo de líderes audaces, valientes, un grupo de líderes que con franqueza, con autoridad y con poder predicaban la palabra de Dios? Eso no era lo que eran. ¿Por qué se convirtieron en algo absolutamente diferente? Porque Jesús había resucitado. Piense, la noche en que Jesús fue traicionado, cuando lo arrestaron lo arrestaron en el huerto de Getsemaní, allí estaban orando juntos. El Señor dijo, en el caso de Pedro, no te voy a negar. Y después, ante el miedo y la situación, lo negó 3 veces. Dijo que no lo había conocido, mintió. Entonces, si Jesús no resucitó, entonces, ¿cómo es que estas personas cambiaron de algo que eran absolutamente diferente a algo que eran conforme a como Dios quería que estos fueran? Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿no? Ahora sí, racionalmente, ¿cómo te podés aferrar a una fe si realmente Jesús nunca resucitó? ¿Te podés aferrar a una fe? Por eso yo a veces el otro día lo dije, yo no me puedo explicar cómo gente cree en alguien que tiene las cenizas en una tumba. ¿Cómo cambiás y hablas con valentía y convicción si no crees que Él está vivo? ¿Cómo entregás tu vida? Porque muchos de ellos después fueron muertos mal, crucificados boca abajo. ¿Cómo entregás tu vida por una causa si Jesús no resucitó? Así que tenemos que creer, hermanos y amigos, que el poder de la resurrección levantó a Jesucristo de los muertos y que estas personas estaban dispuestas a morir por el Señor porque vieron a Él resucitado. Ahora, una última cosa que quiero que consideremos antes que pasemos a la siguiente verdad. Ustedes saben que Jesús, y lo estudiaron, no fue la primera persona que resucitó, ¿verdad? ¿Alguno no está de acuerdo? Hubo otras resurrecciones. Podemos ir a Primera Reyes capítulo 17 y ver la viuda de Sarepta, allí con Elías, ¿verdad? Y Elías, ¿qué pasó? Se tiró 3 veces sobre el cuerpo de su hijo y resucitó. Y podemos ir a Lucas capítulo también 7, y ver allí la resurrección en la ciudad de Naín del único hijo. Y podemos también ver la resurrección de Jairo. Y también podemos ver la resurrección de ¿quién? El famoso Lázaro. Así que vemos que hubo otras resurrecciones antes de Jesús. Les diré algo esta mañana. No fue la primera persona resucitada, Jesús. Fue la única persona resucitada. Y ahora los veo que me miran con mucha confusión. Quiero enseñarles en esta mañana un término teológico. Y este es el término. Revivificación.
Es difícil de decir, ¿no? A ver. Revivificación. Revivificación. Todos los que yo les mencioné, a excepción de Jesús, fueron revivificados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ellos murieron, volvieron a vivir para nuevamente morir. El único que vivió, murió y resucitó para vivir eternamente como resucitado fue Jesús. ¿Amén? Bien. ¿Aprendieron algo nuevo esta mañana? Yo también. Yo también. Así que la resurrección es la reversión de la muerte, pero en el caso de Jesús, para vivir para siempre. Y eso trae a nosotros nuestra esperanza de que nosotros estaremos un día en la eternidad con Él. Entonces ahora vamos a la segunda verdad. Hay poder de resurrección que resucita a ahora los hombres, y dijimos las mujeres, muertos. El primero, ¿cómo se llamaba? Resucita a un hombre, Jesús. Ahora vamos a ver que resucita a los hombres y mujeres. Y para eso vamos a seguir siguiendo nuestro texto aquí en 1 Corintios, donde dice en el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Versículo 20. Nos pasamos unos versículos y fuimos hasta el 20. Así que Pablo usa esta expresión de primicias y se le atribuye a Jesús. Primicias de los que durmieron. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Pablo nos dice el siguiente versículo. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán. Y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, por ese primero entró la muerte, pero por el segundo Adán, ¿qué dice la Biblia? Vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, en minúscula, todos mueren, dice, en Cristo Jesús todos serán revivificados. O sea, habla el hecho de que Adán, a través de su pecado, que entró al mundo y comenzó a infectar, porque a partir de la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, y cada vez que nace un niño, nace un pecador. Así que el poder de la resurrección del pecado y la muerte espiritual y física pierden su poder sobre los hombres y también sobre las mujeres, porque ahora pueden ser vivificados. Y le diré, así como Jesucristo resucitó en forma sobrenatural, nosotros seremos y somos resucitados en forma sobrenatural. Ahora usted me dice, yo nunca morí. Sí, estabas muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia, y estamos hablando espiritualmente. Hoy Jesucristo, por el poder de la resurrección, resucita en el presente a hombres y mujeres espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la causa del pecado es muerte, separación eterna de Dios. ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Ahora tenemos que seguir adelante.
Romanos 8, 10 y 11, cambiamos un poquito de libro, dice así: y si Cristo está en ustedes, ahora el cuerpo está muerto a causa del pecado. Sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, literalmente, el Espíritu Santo, dice, dará poder de resurrección a los cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Y tenemos que entender esto. Si pusiste tu fe en Jesús, la Biblia dice en Efesios 1:13, habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que resucita mi vida, que está muerta por causa de mis delitos y pecados que me han separado de Dios. ¿Estamos bien? Así que voy a decirlo así. La resurrección no es solo una celebración de Pascua. Es una experiencia personal que cada uno de nosotros tiene que vivir. Si vos no te das cuenta que estuviste muerto y ahora estás vivo, entonces posiblemente nunca hayas entendido o hayas creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vos has nacido de nuevo y que sos una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Si vos no estás viviendo esa experiencia, entonces posiblemente la verdad número 2 no se hizo nunca carne en tu vida. ¿Se entiende esto? Uno dice, bueno, pero yo ahora esto que hacía ya no lo hago más. Y esto que no me importaba, ahora me importa. Antes me parecía que esto de estudiar la Biblia, de orar ante los alimentos y cosas por el estilo, qué sé yo, no, me pasaba de largo. Pero ahora no puedo comer una empanada de parado en un kiosco si no digo gracias Señor por la empanada que tengo este día. Me llamo a orar y a ser agradecido por lo que Dios me provee cada día, porque Él me despierta cada mañana, porque tengo trabajo, porque tengo paz, porque tengo familia, porque cuida mi salud, porque cuida mi vida, porque puedo comprar la casa, porque puedo cambiar el coche. Todo lo tengo porque Cristo en su gracia es el que me lo da. Ah, eso es un cambio. Eso es un cambio. Eso es un cambio. Revela que el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora en nuestra vida. Y dice el versículo 10 en Filipenses, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. O sea, para que yo lo conozca, refiriéndose a Jesús resucitado, para que yo lo conozca, me encuentre en Él y experimente el poder de su resurrección. Así que si Cristo resucitó, si ese Espíritu Santo que lo levantó de los muertos vive en nosotros, nosotros no podemos ser lo que siempre fuimos sido. Porque la Biblia dice que ese Espíritu nos transforma y produce un fruto en nuestra vida que antes no estaba. Amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas que antes no eran una cualidad en mi vida, no era una característica de mi vida. Ahora el Espíritu Santo las está reflejando para todos aquellos que me rodean. Así que cuando la Pascua es más que una historia para cada uno de nosotros, cuando ponemos nuestra fe en la obra que Cristo hizo y en su tumba vacía, estamos declarando que el poder sobrenatural de Cristo está transformando todo nuestro ser para ser una nueva creación para la gloria de Dios. Y esto es algo absolutamente sobrenatural. No pasa porque te dieron un consejo y ahora no haces lo que estabas haciendo. ¿Saben cuántas personas van
a situaciones donde quieren que en ese lugar le arreglen la vida y salen y a la semana vuelven a hacer los mismos desastres. Y te hablo de cualquier cantidad de otras cosas que pueden ser desde la bebida, la droga, la pornografía, lo que ustedes quieran mencionar. ¿Por qué? Porque un instituto no te lo va a arreglar. Necesitas que Dios haga una transformación interna de tu vida, te transforme para ser una nueva creación. Bien. Vamos a la verdad número 3 y con eso ya terminamos. El poder de la resurrección de los muertos resucitará a los hombres, y yo digo, de las mujeres, de los muertos, y ahora estamos hablando de qué cosa, físicamente. Y para eso vamos a leer un texto acá. 15 del 12 al 26 estamos en 1 Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Próximo texto. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, porque están todavía en sus, ¿qué cosa? Pecados. También entonces los que han dormido en Cristo están ¿qué? Perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces ahora sigo. Cristo, ahora como la garantía de nuestra resurrección, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Perdón. Ahí está. Primicia de los que durmieron. Porque ya sé, muchas gracias. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno, ahí vamos, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Así que Cristo resucitará por el poder de la resurrección en el futuro. Nos resucitó en el presente de nuestra muerte espiritual. Resucitó primero un hombre, luego nosotros, y nos resucitará en el futuro cuando Él venga. Así que termino con este único texto y con eso ya cerramos esta mañana, el mensaje de esta mañana. Primera Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, miren si bien ahora, estamos vivos, dice, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no vamos a adelantarnos, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿quiénes son? Los que durmieron, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, confórtense, otra versión dice, anímense unos a otros
con estas palabras. Resucitó a un hombre de los muertos. ¿Dimos pruebas? Hasta Pilato lo pusimos como una prueba. Con todos los que se presentaron después, Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa resurrección hace que sea posible nuestra resurrección espiritual, de adentro para afuera. Cuando pones tu fe en Cristo, Cristo te salva, te transforma, te hace una nueva creación. Y empezás a manifestar una vida que antes no tenías. Sería lindo anotar, ¿no? Como mensaje de esta mañana. ¿Qué es lo que ya no practico, no pienso, no hago en mi vida? ¿Cuáles son aquellas características de toda tu personalidad, de todo tu comportamiento, de tu andar, que ahora no te conozco? ¿En qué te metiste? ¿En qué creíste? Porque no te conozco. Vos antes eras, y ahí está la lista. Pero Cristo, y esa es nuestra esperanza, nos resucitará en su segunda venida para estar con Él allí en la eternidad. Y si no tenés a Cristo, si no sabés dónde vas a estar en la eternidad, si aún no has puesto tu fe en Él, Cristo te está esperando. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero no sabemos cuándo dejaremos de respirar, ¿verdad? Hay esperanza. Y hoy podés poner tu esperanza en Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si no tenés la certeza de que Dios ha perdonado tus pecados, porque nunca le pediste a Jesús que te limpiara con su preciosa sangre, ¿por qué no lo haces esta mañana? Decile así: Jesús, soy un pecador, tú lo sabes, sabes las cosas en las que me he equivocado, las cosas que he hecho que no te agradaron. Yo te pido que me perdones en esta mañana. Jesús, límpiame con tu sangre. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero ser una nueva persona, una nueva creación, como escuchamos en esta mañana. Ya no quiero vivir ni practicar aquellas cosas que quizás me están esclavizando y no me doy cuenta. Ven, Jesús, ven ahora. Porque yo pongo toda mi fe, mi confianza en lo que hiciste por amor allí en la cruz por mí. Pagaste la deuda de todos mis pecados. Ven ahora y sálvame, Jesús. Abro las puertas de mi corazón, porque creo en ti y lo que hiciste por mí. Si tomaste tu decisión por Jesús, yo quiero desearte que Dios te bendiga. ¿Hay alguien así en esta mañana? Abre tus ojos, mira hacia acá, yo te voy a ver. Quiero desearte que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque otros también en esta mañana pusieron su esperanza, su fe, arrepentidos de sus pecados, en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Y Padre, sabemos que tenemos un desafío, vivir ahora como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Manifestar en nuestra vida esa transformación
que produjo el resucitado, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús y que puede transformar absolutamente toda nuestra vida de adentro hacia afuera. Y recordarnos esta esperanza de que un día estaremos contigo en la eternidad. Gracias, Jesús, por salvarnos. Queremos crecer en la fe para ser un ejemplo y andar en la vida como tú anduviste. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.